Vamos a ver qué está pasando entre Estados Unidos y Venezuela. Continúan estos ataques a las lanchas por parte de Estados Unidos, pero hay dudas sobre lo que podría llegar a pasar en un futuro con un posible ataque militar al país venezolano. Pero vamos a hablar con un especialista, Alberto Rusco-Lequier, analista internacional, que ya está conectado. ¿Cómo estás, Alberto? Te saluda Paz. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo te va? Gracias Bien. por el contacto. Gracias Bueno, a vos por... efectivamente, como Sí. lo planteas, bien, como luego lo planteas, a partir del 2 de septiembre, en realidad hace 2 meses, Sí. Estados Unidos, en la administración de Donald Trump, comenzó con esta política de atacar lanchas que el gobierno norteamericano dice que son lanchas de narcoterroristas. Claro. Concretamente se registraron 15 ataques, más de 60 muertos, y el proceso sigue su curso. La verdad que los ataques están hechos tanto por el Mar Caribe, también con el Pacífico Oriental. Lo concreto es que, como bien decís vos, hay una suposición, por lo menos algunas sospechas de algunos analistas internacionales me dicen que más allá del ataque que existe, también hay una cuestión de, algunos dicen, de legitimidad o legalidad. Claro. ¿Qué tan legales son estos ataques? Porque la verdad que Estados Unidos no está, por lo menos no de acuerdo a las disposiciones legales, dicen algunos, en una situación de hostilidad. Y en consecuencia hay una discusión si esto tiene o no que tener aprobación por el Congreso norteamericano para realizar estos ataques. El gobierno del presidente Trump dice no, porque en realidad las hostilidades requerirían la aplicación de una aprobación del Congreso. Pero acá simplemente es un tema de seguridad, para lo cual la administración norteamericana no tiene que pedir autorización. Sea como fuere la cosa, se está registrando un movimiento naval muy, muy importante, a punto tal de que hay informaciones de que hay como 13 embarcaciones, 13, en las cuales incluirían un submarino nuclear, y está navegando, o está muy, muy cerquita ya el portaaviones más grande del mundo, que es el portaaviones Gerald Ford, que es en sí una plataforma militar terrible, en sentido, no solo por su eslogan, tiene más de 90 aviones de ataque, o sea, es una fortaleza en sí mismo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el sentido, cuál es la dimensión de luchar contra el narcoterrorismo con esta flota que es en sí un despliegue militar tremendo? Te quiero comentar de que hace, creo que menos de 48 horas, una periodista de la cadena CBS en Estados Unidos entrevistó al presidente Donald Trump. Y voy a repetir lo que el presidente Donald Trump le contestó a la periodista. La periodista, con mucha inteligencia, pregunta, ¿esta dimensión de la flota naval tiene que ver con el combate contra el terrorismo o porque la administración norteamericana piensa eventualmente atacar militarmente a Venezuela? Y bueno, dice que no, pero también dice Trump simultáneamente que le quedan a Maduro muy pocos días en el poder. Claro. La verdad es que es una afirmación es contradictoria de la otra. Totalmente. Porque si le quedan pocos días en el poder, ¿en base a qué? Sabemos que las elecciones de julio del 2024, que fueron fraudulentas, porque la mayor parte de la comunidad de países incluso no las aceptaron, toda la Unión Europea dijo que nunca mostró la documentación, cosa que la oposición sí hizo. Sabés que en aquella elección fue el ganador real fue Urrutia, que está viviendo en este momento en España. Entonces, hay voces que dicen, pero ¿cómo? Si Estados Unidos llegara, vamos a suponer en el hipotético caso, digo hipotético, que atacara militarmente a Venezuela, no sería una invasión a un país, porque la verdad que el presidente no está, es un presidente ilegítimo. En consecuencia, el presidente legal está en el exilio, que es en España. Entonces, según la Constitución venezolana, la verdad es que la presidencia, si el presidente Maduro no es el presidente legal, tendría que estar en cabeza del jefe de la Asamblea. Pero sabemos que en Venezuela todo es muy, muy oscuro, por no decir que la verdad que Venezuela está siendo un país que está siendo considerado por casi muchos países enormes como un paria entre las naciones. Lo concreto es que no hay relación entre el despliegue militar y el combate contra el narcoterrorismo. Trump tampoco aclaró qué quiere decir le quedan pocos días en el poder. Y hay una información muy interesante que quiero compartir contigo. Esto debe tener, tiene horas esto, Paz, tiene apenas unas horas. Vos sabés que ante la preocupación enorme que tiene Nicolás Maduro, le pidió ayuda al presidente de Rusia, a Vladimir Putin. Y concretamente, el vocero del Kremlin, que es un tal Dmitry Peskov, dijo que bueno,
en fin, dio a entender que sí, que efectivamente el pedido de ayuda existe. Hay que Claro. recordar que en noviembre del 2024 Rusia firmó con Venezuela más de tratados de asistencia militar y ratificado en mayo del 2025, y que incluso tiene establecido un sistema de detección satelital, Rusia, que compite con el GPS, que es el GPS ruso, que está instalado en Venezuela y también está instalado en Nicaragua. Claro. Lo concreto es que si vos me preguntás a mí, ¿podrá haber o no? Yo personalmente no creo que vaya a haber una invasión norteamericana. Tampoco descartaría que haya un ataque militar de otro tipo sin que implique una invasión. Claro. Vamos a ver si la presión que está ejerciendo la administración norteamericana es de una fuerza tan enorme para que en algún momento Nicolás Maduro haga algún tipo de negociación. En la historia sabemos que enormes dictadores y asesinos fueron en algún momento para abandonar el poder amnistiados sin mayores consecuencias. Claro. Así que veremos cómo sigue la historia. El Alberto, tema concreto es que sí. ¿Qué riesgo puede llegar a tener Estados Unidos frente a estos ataques contra estas lanchas? Riesgo, militarmente ninguno. Bien. Militarmente, paz. Porque hay que entender de que, si bien es cierto que desde el punto de vista geopolítico China, Irán apoyan, digamos, en cuanto a las expresiones de declaraciones, pero militarmente, ¿quién compite con Estados Unidos? Y mucho menos en el Caribe. Claro. ¿Quién compite? Es absolutamente imposible, impensado. Es la fuerza militar más grande de todo el mundo, en cuanto a no solamente a dimensión, sino en cuanto a tecnología. Así que, bueno, veremos cómo sigue la historia. La administración norteamericana ve que quiere recuperar, también es cierto, más allá del narcotráfico, quiere recuperar la zona de influencia que oportunamente solía tener décadas atrás de una manera muy, muy, muy fuerte. Claro. Y para lo cual está en observación Venezuela, ni que hablar de Nicaragua, obviamente, y por supuesto ve con beneplácito cuando los signos políticos van cambiando de izquierda a países que están más relacionados con los valores de la derecha occidental. Claro. A punto tal de que está teniendo una relación que sería interesante hablar en otro momento, que vos sabés que hace 48 horas, 72 horas como máximo, se reunió el presidente economistas norteamericanos con un tal Steve Hanke, que es uno de los ideólogos de la dolarización. Sí. Y que una de las cosas que está pensando la Casa Blanca es que para tener mayor influencia el dólar quiere además que otros países apliquen la dolarización. Sin duda. ¿Y sabés cuál es el país que está en primera lista? ¿Cuál? Argentina. Sí, incluso simplemente un comentario. Esta relación que tiene también con el presidente argentino. Alberto, respecto de esto que mencionabas, ¿no? Que Trump cree que los días de Maduro como líder en Venezuela están contados, así textual dijo. ¿Considerás que por qué dice esto? ¿Por una cuestión política? Porque evidentemente política? Tiene que haber o algún tipo de negociación o algún tipo de presión. Vos sabés que estas presiones se realizan también con interlocutores. A veces el diálogo no es directo con Estados Unidos, pero hay países que ofician también de intermediarios. Entre los intermediarios también sacan sus propias tacadas. Eventualmente se le podría ofrecer, como se le ofreció en su momento, una salida, entre comillas, decorosa, una amnistía a él y a todo el grupo que está sindicado como integrante del cartel de los soles. Hablo de Vladimiro Padrino, hablo de, por ejemplo, también de Diosdado Cabello, y en su momento estuvo a punto casi de realizarse. Hubieron otras situaciones políticas que desbarrancaron finalmente, pero yo no descartaría que este tipo de negociaciones en algún momento pudieran llegar a tener éxito y eventualmente, digo, en teoría, no me sorprendería que esto tuviera un desenlace de otro tipo, por lo menos en ese camino. Claro. ¿Qué busca Estados Unidos? Estados Unidos, mira, muy buena pregunta la tuya, Paz, porque la verdad que Estados Unidos, uno de los grandes ejes de la geopolítica, es la pulseada que tiene con China. Claro. Y esto es un tema que viene anterior a la administración republicana. En esta competencia, esta pulseada geopolítica, Estados Unidos ve que China está, por supuesto, con mucha inteligencia y políticas de muy largo plazo, piensa y hace, por ejemplo, por eso creó el foro de los BRICS, que luego fue ampliado. Por eso estableció la fortaleza de la ruta de la seda, 150 países que lo integran. Claro. Por eso está la asistencia financiera, construcciones, caminos, infraestructura, préstamos financieros. Argentina tiene el swap
de 18.000 millones de dólares. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo vos China también tiene acá la base Embajada del Agrio, 200 hectáreas, con una base de observación espacial, que es territorio chino, sí fue declarado oportunamente, y que nadie, Argentina no puede entrar ahí dentro. Entonces, ¿cómo se compite? Se compite precisamente tratando de restablecer herramientas, el palo y la zanahoria. Si estás de mi lado, bajo aranceles. Si estás de mi lado, te doy ayuda financiera. Si estás de mi lado, accedes a swaps. Si estás de mi lado, vas a tener un tratado de libre comercio. Y fíjate que estas cosas están sonando en la República Argentina, precisamente un país que por su dimensión territorial, por la inserción que tiene China, por la proyección que tiene Argentina hacia el sur, hacia el Ártico, bueno, en esa competencia hay que entender lo que Estados Unidos quiere, y lo dijo textualmente el secretario del Tesoro norteamericano, Paesen, cuando dijo: desearíamos que Argentina cancele el swap con China. Claro. Le hace reemplazar un peón por otro. Esto forma parte de la lucha geopolítica que está desarrollándose muy anterior a Milei. Muy anterior a Milei. Sí, sin duda. Vamos a seguir de cerca, Alberto, todo lo que va pasando entre Estados Unidos y Venezuela, y por supuesto Estados Unidos, que esta semana se reúne o viaja el presidente de la Argentina a Estados Unidos, así que vamos a ver si tenemos algún detalle más sobre este conflicto y sobre la Argentina también. Gracias por estar en contacto. Gracias por la gentileza, y en cualquier momento nos comunicamos. Un placer, hasta luego. Ahí hablábamos con el especialista Alberto Ruscolequier, analista internacional.